Bueno, dígame, señora, buenas noches. Sí, ajá. ¿Y qué le está dando para la tos? Ah, pues sígale con el Panatos, 5 mililitros. Vamos a ver cómo está para mañana. Ándele. Hasta luego, señora. Dios. Hola, doctora Elisa. Buenas noches. Está en silencio su micrófono, doctora. Ya lo abrí. Ok. Buenas noches, doctora. Hola, Ya ¿cómo la está? puse Buenas como, noches. ya la puse como coanfitriona Ah, perfecto. para si quiere que veamos la La presentación. presentación se la voy poniendo.
por favor. Sí. No sé si ya se ve en presentación, doctor. No, ahí así ya se ve en presentación, pero ya la puso en pantalla completa. Ahí está en pantalla completa. Ah, ok, ya la vemos, doctor. Ya la ve. Ok, usted, a ver, ¿puede manejarla ya sin problema? Sí, yo pienso que sí. Déjeme, le doy una parte, ¿eh? Más déjeme cerrar. Ya cambió, ¿verdad? Ya se ve todo bien. Este, bueno, ahí está, con eso es para su presentación, ¿no? Sí, con eso es Usted. suficiente, doctor. No Ah, ok. necesito más, la verdad. A ver, déjemelo ahí nomás para presentarla como tal, porque si no tenía. Es, ¿hizo maestría, doctora? Tengo Pues, una maestría, doctor, en nutrición humana, orientación materno-infantil. nutrición humana, Orientación maes- materno-infantil. orientación materno-infantil. ¿De dónde fue egresado usted? De la maestría de la Universidad de Ah, Guadalajara, doctor. pero, ¿usted estudió en qué universidad? Pediatría en la Universidad de Guadalajara, neonatología en la UNAM, en el INPER, Sí, pero como médico. en la Universidad de Guadalajara. Ujú. Universidad de Buenas Guadalajara. noches, Mauro. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, doctor Villanueva? Universidad de Guadalajara. ¿Y la especialidad de pediatría dónde? La hice en el Hospital Civil Antiguo, Ok, en el Fray Hospital Antonio Civil Alcalde, Antiguo. también por la Sí, Universidad de Guadalajara. antiguos. Hospital Civil Antiguo, ¿qué es? ¿Qué más? Fray Antonio Es un, Alcalde. Fray Antonio Alcalde. ¿Mm? Alcalde. Y en el Imperiso Neonato, ¿no? Sí, en el Instituto Nacional de Perinatología hice neonatología. Imper. Ok. ¿Y la maestría la hizo en dónde? ¿En la Universidad de Guadalajara? Sí, en el Instituto de Nutrición Humana de la Instituto Universidad de Guadalajara. de Nutrición Humana, Universidad de Guadalajara. Ok. Pues vamos a esperar que entre más gente. Hay 4 personas están esperando entrar. Yo ya he dado Pero a admitir algunas, ¿eh? sí, está bien. No se preocupe, yo usted, para que se enfoque totalmente, yo voy a estar aquí, Admitiendo. pendiente, sí, claro, para que no haya ningún problema.
Mm, Damos unos 5 minutos más a ver si se junta más gente, ¿no? Sí, de acuerdo, lo que usted me diga. Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestra sesión de este mes de agosto. Doctor, contamos con la presencia de nuestro presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, doctor Héctor Villanueva. ¿Deseas decir algunas palabras, Héctor? Sí, agradecerles a todos la presencia y a ti, Mauro, que estés coordinando estas sesiones que se están efectuando cada mes y que tienen una gran calidad académica. Entonces, esperamos que se unan más académicos, por supuesto, y el resto de pediatras que les interese evolucionar un poquito en lo que corresponde a este tema del impacto de fortificadores en la leche materna. Gracias a ti y a la maestra Elisa García por la presentación. Muchas gracias, Héctor. Bueno, como dijo nuestro presidente, el tema de hoy es el impacto del uso de fortificadores en leche materna en el paciente prematuro. Es una revisión de la literatura y va a estar a cargo de la doctora Elisa García Morales. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, hizo pediatría en el Hospital Civil Antiguo Fray Antonio Alcalá, neonatología en el Instituto de Perinatología, hizo su maestría en nutrición humana y orientación materno-infantil en la Universidad de Guadalajara. Es un gusto para nosotros que nos haya hecho el favor de aceptar impartirnos esta ponencia. Doctora, tome usted el control en este momento y adelante. Y a los asistentes les agradezco su presencia. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la invitación, sobre todo por la importancia de este foro. Vamos entonces a iniciar con esta disertación. Les comento que no tengo ningún conflicto de interés y es importante comentárselo por la presentación que voy a hacer más adelante. Este sería nuestro contenido o nuestra agenda, básicamente en esta noche. Y vamos a iniciar pues por el primer punto, que son los objetivos de nutrición en el paciente prematuro.
No puedo iniciar sin hablar de los primeros 1000 días, en el que ya nos estamos extendiendo, ya no son los primeros 1000 días, sino 90 días atrás, y yo diría que mucho antes incluso de esos 90 días. Incluso desde hace ya 49 años, casi 50 años, Dorner ya hablaba de los niveles hormonales, metabolitos y neurotransmisores como agentes capaces en los periodos tempranos críticos del desarrollo de programar el cerebro e influir en el desarrollo de la patología en la edad adulta. Entonces, tenemos años con estos que obviamente la tecnología, la inteligencia artificial y todo nos hacen que ahora tengamos un poquito más de posibilidad de asumir parte de esta función. Este cuadrito me gusta muchísimo a mí como neonatóloga, porque nos habla pues que si bien es cierto que podemos tener bebitos que sufren o que tienen factores de riesgo relacionados con la nutrición, con la propia madre, y que el hecho solo de nacer de manera prematura también puede influir en esta preprogramación metabólica, es muy importante saber que nosotros podemos tener una parte, digamos, activa en esa reprogramación. Nosotros podríamos reducir esos factores de riesgo y aunque ya no vayamos a llegar al canal de esa curva de crecimiento, sí podríamos acercarla y no estar totalmente en la curva baja con todos estos factores de riesgo. Es importante también mencionarle, pues, que los grandes avances que día a día estamos teniendo en la medicina perinatal hace que vayamos modificando nuestros límites de viabilidad. Y es así que dentro ya de esos 15 millones de prematuros que nacen anualmente, tenemos una supervivencia de bebitos cada vez más pequeños. Estoy hablando ya de bebitos de 23 semanas y menos de 500 gramos, lo cual, por supuesto, que constituye un reto para pediatras, neonatólogos, nutriólogos, precisamente por lo que acabo de mencionar, que la nutrición a edad temprana nos va a traer resultados a una edad posterior. Es por eso, pues, que la pregunta que siempre nos debemos hacer, ¿el objetivo primordial solo es la supervivencia en los recién nacidos prematuros? ¿O vamos más allá de la supervivencia, recordando la alimentación incorrecta al inicio de la vida va a traer consecuencias deleterias y a largo plazo? Por lo tanto, constituye un reto el recién nacido enfermo y el recién nacido prematuro sobre todo aquel que pesa menos de 1 kilo. Desde el 77, el Comité de la Academia Americana de Pediatría dijo, señores, ya tenemos aquí, la dieta óptima para prematuros es aquella que apoya el crecimiento a tasas intrauterinas sin imponer estrés sobre las funciones metabólica y excretora inmadura del lactante. Esto se escucha súper fácil, ¿no? Pero no es nada fácil, porque dentro del recién nacido no tenemos una población homogénea y mucho menos en el recién nacido prematuro. No es lo mismo un bebito a 26 semanas, un bebito de 30 semanas, un bebito de 34 semanas y evidentemente no es igual uno de 40 semanas. Si a esto le agregamos el tiempo en el que está superviviendo el niño y las enfermedades concomitantes que pueda tener, entonces se hace una población completa y absolutamente heterogénea. Así pues, en estas condiciones nosotros tenemos que asumir que existen condiciones anabólicas y que existen muchas condiciones catabólicas. Y tendríamos nosotros que intentar un equilibrio entre ambas condiciones y que esto finalmente nos debe de llevar a una tasa que debiera ser lo más parecido como si el bebito estuviera creciendo inútero, porque una tasa de crecimiento postnatal lenta nos va a predecir unos resultados cognitivos de desarrollo neurológico y déficit de crecimiento que pueden ser y resultar permanentes. El doctor William Hay, en el último congreso, nos comentaba sobre las metas nutricias del recién nacido pretérmino, y él comentaba, sí, igual que dice la Academia Americana de Pediatría, hay que lograr tasas de crecimiento comparables a aquellas de fetos sanos, pero con un crecimiento normal. Por lo tanto, hay que prevenir la restricción del crecimiento extrauterino, que creo yo que eso es de lo que más adolecemos en las UCINes. Y esto, amén, de optimizar el neurodesarrollo y otros resultados a largo plazo. Sin embargo, la mayoría, pues, de nuestros bebés no tienen una nutrición como nosotros quisiéramos. Si ustedes están viendo esta curvita de Eckengras que creo yo que tenemos en la mayoría también de las UCINes,
estamos viendo que la curva verde del bebito que debiera estar in útero tiene una trayectoria, y la trayectoria que estos bebitos hacen con nosotros en las usinas pueden resultar completa y absolutamente disímiles o no esperadas como deberían de ser ahí. Como resultado de este retraso en el crecimiento, hay graves consecuencias en su vida posterior, tanto en su composición corporal, en su neurodesarrollo, en el metabolismo y en muchas otras funciones. Gelet nos comentaba, por ejemplo, que el solo hecho de que bebito esté desnutrido puede condicionar el incremento de patologías tanto agudas como crónicas. Y esto con una, digamos, significancia estadística. Porque que nosotros aquí estamos viendo en moradito los bebitos que sí tuvieron restricción de crecimiento y los bebitos que no tuvieron restricción de crecimiento no es el doble, es casi el triple de posibilidad de riesgo, por ejemplo, para displasia broncopulmonar, siendo la asociación con el peso. Es también casi es 4 veces el doble enterocolitis necrotizante, la sepsis, vean ustedes también que es el doble, la parálisis cerebral, y más allá de todo esto, estas dificultades académicas que ya vemos en el niño escolar o en el adolescente. Y esto está fuertemente asociado al déficit de crecimiento. Esta diapositiva también me parece muy interesante porque estamos viendo cómo está el cerebrito en formación en un bebito de 30 semanas comparado con uno de término. Si ustedes se fijan en el de 30 semanas, prácticamente no hay circunvoluciones, a diferencia de las 40 semanas que está lleno de circunvoluciones. ¿Y qué decir del bebito de 6 meses donde ya podemos distinguir materia gris de materia blanca, cosa que acá prácticamente no vemos? Entonces, es muy importante asumir, sobre todo en estos pacientitos, son muy sensibles, lo que es todo su desarrollo cerebral y neuronal, a los efectos del entorno nutricional durante la hospitalización y después del alta, porque también nos olvidamos que después del alta todavía los tenemos que seguir. Entonces, es muy importante asumir esas estrategias para optimizar el cuidado nutricional y nosotros tener siempre en mente que la nutrición deficiente, así como la estimulación inadecuada durante esta etapa, puede traer consecuencias a corto y a largo plazo. Colesco ya desde el 2021 envió un comunicado y un libro muy bonito, muy importante, donde nos habla de todos estos macro y micronutrimentos que deben de estar en lo que el niño, sobre todo lo que el prematuro come, con lo que es alimentado. Todos estos biofactores tienen obviamente su función y tienen una función sumamente interesante en la neurogénesis, en la migración, en la diferenciación celular y en la función de las glándulas gliales. Como ahí están viendo, estamos hablando de zinc, tiamina, hierro, cobre, colina, que evidentemente tienen su parte interesante, sobre todo en la leche humana, en la lactancia, pero que también debemos de tener cuidado cuando no tenemos esa posibilidad en dar el nutrimento al alimento que los considere. ¿Y de cuándo hay que comenzar? A veces se nos olvida que el bebito, desde que pinzamos el cordón umbilical, pues cae en un estrés nutricional, o sea, se corta completamente. Entonces, este es un estudio muy interesante que hizo Stephen, en donde ellos evalúan la proteína que le dieron desde la primera semana a los bebés. Y en estos bebés, ellos encontraron que por cada gramo por kilo por día de proteína adicional que dieron a bebés en la primera semana de vida, cuando hicieron la evaluación de la escala de Bailey, asumiendo esos 5 dominios, encontraron que podía haber un incremento incluso de 8 puntos en esta escala. Y también encontraron la asociación de que con cada 10 kilocalorías por kilo por día se incrementaban 50 puntos en la escala mental. Esto es muy interesante porque fue en la primera semana de vida. De pronto en la primera semana de vida como que a veces nos detenemos un poco, vamos a ver otra diapositiva más adelante. Y bueno, este otro es un artículo también muy interesante donde nos dice que las ganancias de masa libre de grasa en bebés prematuros, menores de 36 semanas, cuando se evalúa
los incrementos o las ganancias que tienen, que es esta línea azul, la línea azul es la de prematuros, la línea rojo la de niños de término. Entonces ellos se encuentran, hay una asociación importantísima entre cada punto que ganan ellos de peso y la velocidad de procesamiento que encuentran a los 4 años. A diferencia del niño de término, que prácticamente no encuentran ninguna diferencia. Entonces, esto hace que tengamos el ojo visor sobre el prematuro, que si nosotros no hacemos, no fortificamos, no alimentamos, podemos perder exactamente incluso este cruce. En esta corte multicéntrica de casi 500 bebitos menores de 1 kilo, también se le evaluó el neurodesarrollo a los 18 a 22 meses de edad gestacional. Y es muy interesante porque aquí utilizaron cuartiles. En este cuartil que ustedes están viendo, que son alteraciones en el neurodesarrollo y en este lado derecho en la parálisis cerebral, en este cuartil estos nenes solo alcanzaban a incrementar de peso 12 gramos por kilo por día. Y este cuartil incrementaba 16, este cuartil incrementaba 18 y este cuartil incrementaba 21 por kilo por día. Y entonces se correlaciona. Estos que solo aumentaban el 12 tenían más del 50% de alteraciones en el neurodesarrollo comparados con el cuartil. Y tenía un incremento de 21 y vean ustedes la reducción. Es prácticamente la mitad. Y también resultó así en la parálisis cerebral. Así pues, esto es nada más para que nosotros recordemos al principio, sobre todo en la primera semana, cómo los atendemos, ¿no? Aquí tenemos en el día primero, estas líneas que nos están marcando nos dicen el nivel óptimo o ideal de proteína que debiera de tener el bebito. Esta es la previa, esta es la que estamos diciendo optimizada, y vean el primer día donde tenemos nosotros nuestros bigotes o nuestra caja, ¿no? Completamente abajo. Cuando más o menos la alcanzamos, más o menos hasta la semana de vida, y esto ocurre tanto con la proteína como con los lípidos, con los hidratos de carbono, y ya no se diga de la energía. Entonces, hay que recordar que la primera semana de vida es un gran bono para el desarrollo mental de estos bebés prematuros. La nutrición es importante desde la primera semana, no después. Y ya siendo partícipe de este antecedente, entonces sí ya entramos en la materia y vuelvo con el doctor William Hay, que él nos dice que para lograr estas tasas de crecimiento comparables a las del feto humano sano de crecimiento normal, que tenemos que tener ciertas curvas de crecimiento, y él francamente siempre recomienda las de crecimiento intrauterino de Fenton o de Irene Olson. Esto es para prevenir el crecimiento extrauterino inadecuado y optimizar el desarrollo. Entonces él dice que más o menos deberíamos de lograr un crecimiento en prematuros de 26 a 37 semanas alrededor de 15 a 20 gramos por kilo por día, con una media más o menos de 17 gramos por kilo por día. Pero todos deben aumentar lo mismo. Vamos a ver en una tablita que no es así. La nutrición del prematuro pues es fundamental porque su requerimiento y su metabolismo no va a parar en cuanto nace, porque sabemos que la nutrición insuficiente lleva a oxidación de aminoácidos y a oxidación de ácidos grasos esenciales, porque él tiene que mantener el metabolismo, pero limitando crecimiento cerebral, acreción proteica y crecimiento en general. Entonces, la principal característica del prematuro es crecer. Y si esto no se logra, vamos a disminuir la producción celular y el crecimiento estructural de todas las células, incluyendo obviamente tejido neural. La nutrición insuficiente restringe el crecimiento y el desarrollo crítico de todos los componentes del cerebro, incluyendo el crecimiento neuronal, arborización de dendritas y la formación de sinapsis. Y esto es lo que finalmente nos va a ocasionar esos resultados adversos en cognición y neurodesarrollo. Entonces, el soporte nutricional que nosotros debemos pensar en el prematuro debiera compensar la inmadurez metabólica y gastrointestinal, las condiciones médicas asociadas y obviamente el compromiso inmunológico. Robert Chandler ha estudiado mucho en este sentido, es digamos su línea de investigación, y ha encontrado que muchas veces retrasamos el inicio de la alimentación, damos muy bajos niveles de aminoácidos y no nos da por dar una alimentación enteral, digamos, pronta, ¿no?
A veces utilizamos mezclas nutricionales diluidas, la leche a veces no la fortificamos o empezamos con volúmenes de alimentación muy bajos o avanzamos muy lentamente. Y todo esto nos va a producir déficits y retrasos nutricionales e interrupciones, por ejemplo, que porque tiene SDR, que le incrementó, que lo intubé, que tiene intolerancia alimentaria. Y esto lo pongo también entrecomillado. Entonces, generalmente, a veces, en base a todo lo anterior, consideramos o hacemos objetivos nutricionales muy inferiores a lo necesarias para su crecimiento y muchas veces los volúmenes de alimentación y cantidad de nutrientes son insuficientes para producir ese crecimiento. Entonces viene la pregunta, ¿cuánta proteína necesitan los bebés prematuros para crecer como lo hace el feto normal? Hay muchísimos estudios que se han hecho y que ustedes están viendo los autores y que todos ellos más o menos respaldan 2 puntos. Generalmente puede crecer con 3 a 3.5 gramos por kilo por día, mientras tengamos 300 como retención de nitrógeno. Pero lo que sí es que más o menos todos quedan al centro de que por lo menos necesitamos más de 1.5 gramos por kilo por día de proteína desde prácticamente que nace para nosotros producir un balance de proteína positivo y un crecimiento. Entonces, no estamos yendo, si ustedes se fijan, a 4 ni más. Lo importante es comenzar, seguir el paso, ¿no? Esto es cierto desde el nacimiento porque sí existe una correlación directa entre el suministro de aminoácidos y el balance de proteínas. Entonces queremos que nosotros, más o menos el balance que nos da son 2 gramos por kilo día neto de proteína para que nos dé esos 17 gramos por kilo por día. Entonces estamos partiendo del 1.5 donde inicia al 3, ¿no? Entonces, Patti Turín ya nos hablaba de la alimentación que en el inicio ella llamó agresiva, pero que después se tradujo a optimizada. Les hacía el comentario si todos necesitan crecer igual. No todos necesitan crecer igual, porque durante la gestación las tasas de crecimiento disminuyen dependiendo de la edad gestacional. Y entonces, por intervalo de peso es que nosotros vamos a asegurar cierto grado de crecimiento. Si ustedes se fijan en el prematuro que yo estoy hablando, incluso 20-21, con ese promedio de 17, pero ya en aquellos bebitos que pesan más de 2 kilos, a lo mejor ya no voy a andar buscando 20, a lo mejor con 12, 14. Por lo tanto, siempre es importante proporcionar la cantidad correcta de proteína en el momento adecuado. Entonces, más o menos entre 20 y 30 semanas de edad gestacional, sí podríamos incluso, lo mejor, incluso llegar a 4 gramos por kilo por día, pero es mucho menos en 32 y 37 semanas, y si ustedes ven la comparativa para el niño de término, es total y absolutamente diferente en base a todos los estudios que hasta ahora hay. Pasando de la proteína a la energía, es importante la proteína, por supuesto que también es importante la energía. Sin embargo, tampoco tenemos que excedernos demasiado. Nosotros más o menos, en relación a lo que le estamos dando de proteína, tenemos más o menos que cotejar el aporte energético. Y más o menos con 110 kilocalorías si están siendo enteral, o con 80, 100 si está siendo parenteral, es demasiado. Este estudio es muy interesante porque comparó ingestas de proteínas con ingestas de energía, digamos, promedio, no tan altas, y se favoreció la acreción y se redujo la oxidación de aminoácidos, favoreciendo síntesis netas de proteína, y cuando le aumentaron, no nos daba más síntesis de proteínas, ¿eh? Entonces, sí tenemos que tener también la vertiente como exacta de cuánta energía le vamos a dar. ¿Cuáles serían las técnicas de alimentación enteral apropiadas? Bueno, lo pongo en el centro. Lo ideal siempre debería ser la leche pretérmino, de preferencia de la propia madre. Si no es así, pues nuestro segundo tendría que ser la leche de banco. Si no es así, la leche humana fortificada. Si no es así, la leche humana reformulada con lactoingeniería, que nosotros estamos en un grupo que estamos también ya haciendo esta lactoingeniería. En caso de que nosotros no tuviéramos estas opciones, pues vienen las fórmulas especiales, considerando que las fórmulas estándar no son para nada
apropiadas para un bebito prematuro y obviamente, dependiendo de la edad gestacional, sabemos que prácticamente al principio tendríamos que utilizar nutrición parenteral y lo haríamos de manera mixta. Sin embargo, siempre tenemos que dar preferencia a la leche materna, siempre. En el caso de los bebitos prematuros o muy enfermos, pues es muy difícil o imposible la alimentación al seno materno como tal, y para eso existen fórmulas especiales para prematuros, que no es el motivo de esta disertación, pero sí quise hacer énfasis en que se llaman especiales para prematuro porque contienen estas consideraciones especiales. Y hago esta aclaración porque más allá, dentro de la fortificación, se utilizan algunas fórmulas que les llamamos nosotros hidrolizados, pero no tienen estas características del prematuro. Dentro de los sucedáneos tenemos nosotros la recomendación, recordando que el estándar de oro siempre va a ser la leche humana, y en relación a la leche humana es que nosotros tenemos que ir partiendo para más o menos emular las mismas características y las mismas consideraciones. Voy a elegir la vía de alimentación, pues siempre es individualizado, ¿no? Me baso en la edad gestacional, el peso al nacer, obviamente el estado clínico y por lo menos en mi unidad, incluso en la experiencia de personal de enfermería, considerando los factores de índole perinatal, médico o gastrointestinal que están viendo. Lo que también es importante, y siempre lo digo, es que si el niño puede succionar y puede ser alimentado, no importa que sea prematuro, si ya consideramos que tiene bien succión, deglución, respiración, pues vamos a darle comer como debe de comer. Siempre recordar la premisa, cuando el intestino trabaja y puede ser utilizado en forma segura, siempre lo deberíamos de usar. ¿Por qué? Porque la alimentación enteral es fundamental para promover crecimiento intestinal y desarrollo funcional. Owens, desde el 2002, nos dio todas estas funciones benéficas y si ustedes se fijan, incluso sin aumento en las complicaciones, porque lo que más tememos es la enterocolitis necrosante, y esto es particularmente cierto si utilizamos leche de la mamá o calostro, incluyendo la calostroterapia, que también ese es motivo de otra disertación. Entonces, la alimentación ideal para los bebés prematuros, en primer lugar, es la leche de la propia madre, porque la leche de la madre va a tener las características especiales y específicas para la edad gestacional de su hijo. En caso de no ser posible, entonces leche humana donada o leche humana fortificada o en última instancia las fórmulas para prematuro. Vuelvo a considerar la recomendación y las calorías de todas ellas. Sin embargo, existen muchos beneficios de la alimentación con leche humana que no tienen ninguna fórmula. Todos estos artículos han hecho unas publicaciones muy interesantes donde nos dicen que existe incluso menor riesgo de enterocolitis necrosante cuando nosotros utilizamos leche humana, muchísimo menor riesgo de infección, muchísimo menor riesgo de que el paciente se rehospitalice en los próximos 12 meses y bien interesante, mejores resultados cognitivos incluso en la adolescencia. Entonces, considerando esta parte dentro de la necesidad nutricional del prematuro, tenemos que ponernos a pensar si la leche humana satisface la mayoría de las necesidades del prematuro, las cuales obviamente van a estar determinadas en base a sus curvas de crecimiento y de acreción. Y aquí es donde el doctor Robert Chandler, en, digamos, alrededor de unas 15 publicaciones seriadas, llegó a la consideración que los bebitos que pesan menos de 1,500 al nacimiento podrían no satisfacer la mayoría de sus necesidades solo con leche humana y sí tendrían que requerir una suplementación nutrimental o una fortificación para mantener el estado óptimo nutricional, para obtener maduración inmunitaria, neurológica y gastrointestinal. Y entonces, a partir de ahí, Brown y Eblenton también hicieron esta consideración en este grupo etario, considerando que la leche de la madre podría no ser tan adecuada. Nosotros sabemos que es muy variable la composición láctea en todas las mujeres, que incluso varía en la misma mamá, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el día, en las semanas, en el tiempo. Entonces esto resulta impredecible y considerando que no son alimentados al libitum,
porque muchos de ellos no saben succionar y que nosotros estamos considerando que le vamos a dar tanto. Entonces, esto podría condicionar déficits nutrimentales que lleven a restricción en el crecimiento extrauterino. Por lo tanto, sí es importante y necesaria una fortificación para considerar que sí estemos logrando una acreción de nutrimentos, que sí estemos incrementando los rangos de crecimiento para esa mejora de resultados en neurodesarrollo. Entonces viene también la pregunta, ¿son iguales todas las leches? No son iguales. De hecho, son muy diferentes todas las leches. Este es un artículo muy bonito de Amy Gate, donde revisa los factores y sería interesante que usted lo leyeran porque tiene que ver mucho con la raza, tiene que ver si es en el día, en la noche, tiene que ver mucho con incluso el tipo de recolección, incluso el almacenamiento, y han encontrado diferencias, digamos, estadísticamente significativas en grasas, proteínas, sodio, potasio, calcio, fósforo, zinc, y que además en muchos aspectos por la manera en que nosotros la almacenamos y la administramos puede tener un efecto de dilución para proteínas, sodio, cloro, vitamina D e incluso para la energía. Entonces sí puede haber mucha diferencia. Asumiendo esto, entonces sí tenemos que fortificar al bebito menor de 1500, pero la pregunta es, ¿sería estandarizada y sería rutinaria? Analizando que nuestro objetivo es aproximar el crecimiento al del feto sano sin producir efectos adversos, entonces consideramos que la leche humana es el alimento ideal para el recién nacido al menos los primeros 6 meses. Esto nos dice el consenso internacional. Sin embargo, más o menos el volumen estándar con que alimentamos a los bebés va de 150 a 180 mililitros por kilo por día. Considerando este volumen estándar, este volumen no nos va a alcanzar las recomendaciones, no alcanzamos a 110, 135 kilocalorías por kilo por día que requiere el prematuro más pequeño. Y tampoco, si no alcanzamos la energía, tampoco es factible que alcancemos la proteína. Es por lo tanto que nosotros deberíamos de utilizar un suplemento. El fortificador al día de hoy puede ser líquido o puede ser en polvo. Este puede ser derivado de la leche humana o puede ser derivado de la vaca. Lo que sí es cierto es que el recién nacido menor de 1500 puede no alcanzar las necesidades si nosotros no fortificamos. Si nos vamos a las características de los fortificadores, lo ideal es que el fortificador siempre debiera ser colocado en leche humana fresca, porque esto nos da un enriquecimiento mayor que con ninguna otra leche. Pero incluso esta fortificación debería ser especialmente importante en la leche donada, porque yo creo que es poco probable que las mamás de bebés prematuros donen su leche, porque van a estar llevando leche para su bebé. Entonces, la leche donada invariablemente puede ser de mamás cuyos hijos ya tengan 3 meses, 6 meses, 7 meses. Y evidentemente las condiciones y las características, sobre todo niveles de proteína y de energía, calcio, fósforo, vitamina D va a ser muy diferente a la del prematuro. Entonces, es especialmente importante cuando utilicemos leche donada, utilizar el fortificante. ¿Son caros? Sí son caros, y en algunas unidades han utilizado otras alternativas, han empezado a adicionar fórmulas de polvo, de leche de vaca para enriquecimiento. No es lo ideal y más adelante voy a decir por qué no sería lo ideal, aunque puede ser una alternativa. Comentaba que no tengo conflicto de interés. Pongo algunas marcas especialmente solamente para que ustedes vean y den una mirada general. Este es un fortificador que es líquido, viene en viales de 5 mililitros y ustedes por ahí están viendo más o menos los ingredientes y están viendo que sí tiene un bagaje, no solamente de proteínas, sino de muchos otros componentes, ¿no? Este es de suero, de leche, pero puede tener soya o puede tener algunos hidratos. Aquí lo que quiero hacer hincapié es en algunas advertencias que ellos hacen, ellos mismos. Sobre todo al momento de que se prepare, al momento de que se almacene y
el uso que se le dé. Una vez que se abre el sobre, si no se utiliza, debe de tirarse. Hay ciertas condiciones en las que se debe agitar y algunas condiciones donde tenemos que tener a cierta temperatura la leche. Y bueno, la forma de preparar es prácticamente igual en todos, ¿no? Si yo pongo, depende de las calorías que quiero obtener, ¿no? Si quiero tener una fórmula, una leche que me dé 22 calorías, le pondría un vial en 50, y si la quiero de 24, le pondría un vial solamente a 25, ¿no? Pero bien quiero que vean aquí que una vez que la leche se fortificó, esta puede echarse a perder rápidamente. Si nosotros fortificamos la leche y no se la vamos a dar, tendríamos que refrigerar de 2 a 4 grados centímetros, pero no por más de 24 horas. Sin embargo, si nosotros no lo refrigeramos, si el producto estuvo preparado y no se refrigeró, no dura más de 2 horas. Entonces, son condiciones que nosotros tenemos que prever a la hora que fortificamos, y esto generalmente lo dice siempre el fabricante, ¿no? Se debe evitar el calor excesivo y se debe agitar antes de usar. Y ojo, la alimentación enteral, cuando usamos sonda, una vez que la leche materna ha sido fortificada, debe almacenarse a temperatura ambiente no mayor por no más de 4 horas. Y esto digo porque también en algunas usines, cuando estamos usando la alimentación enteral y la damos en infusión continua, de pronto sí fortificamos, pero la ponemos en más de este tiempo. Entonces es bien importante. Lo que ocurre es, entre otras cosas, si no se hizo en campana de flujo laminar, porque esta fortificación se debe hacer en campana de flujo laminar. Si no se hace en campana de flujo laminar, ya corre riesgo de contaminación, corre riesgo de incrementar muchísimo la osmolaridad y corre el riesgo de enranciamiento también a nivel de ácidos grasos. Este es otro fortificador que viene en polvo. Si ustedes se fijan, este dice que es proteína de suero parcialmente hidrolizada. Por aquí también nos da las proteínas, las calorías, y tiene toda esta parte y todo este bagaje de lo que contiene. En esta no encontré consideraciones de preparación. Esta es otro fortificador que también viene en polvo, y aquí dice leche descremada y concentrado de proteína de suero de leche, amén de lo demás que tiene. Esta también nos dice más o menos igual que aquel, cómo lo fortificaríamos, ¿no? Dice que 137 mililitros de leche humana fortificada, lista para ser consumida, que equivale a 100 kilocalorías. Esto nos quedará 22 calorías por onza, y la parte de abajo nos quedaría 24 calorías por onza, que finalmente viene abajo. Sin embargo, también aquí tendríamos que tener todos los cuidados. Incluso aquí dice se cubra inmediatamente la leche humana fortificada que no se utilizó y que se refrigere, y igual que la otra, no máximo de 24 horas. Por eso es que tendríamos que estar haciendo la fortificación, úsese antes de 8 horas. Entonces, pensando en ese aspecto técnico, ¿en qué tiempo iniciaríamos la fortificación de leche humana? Y aquí también hay bastante literatura que revisar. Nosotros de manera tradicional esperamos a que el bebito alcanzara más o menos 100 mililitros por kilo por día, o los más, digamos, atrevidos, más de 75. Y a eso ahora se le llama fortificación tardía. La fortificación temprana es en cualquier tiempo menos de 100, o súper temprana menor o igual a 40. Hay todos estos artículos que lo han hecho comparativo y no han encontrado ninguna diferencia entre la estancia intrahospitalaria, el riesgo de enterocolitis, la intolerancia alimentaria, la sepsis y la mortalidad. O sea, no hay tanta diferencia. Entonces, a lo mejor, digo, yo sí diría, pues a lo mejor me quedo en la mitad, que son 50, ¿no? Entonces, ¿cuándo iniciar? No se han reportado realmente muchos problemas. Puede ser entre 50 y 75, y probablemente tendremos que revisar si está bien con la primera alimentación. No hay que esperar si no hay necesidad de hacerlo. Nosotros ya estamos viendo que mientras más temprano empecemos a alimentar, mayor probabilidad hay de que el niño obtenga un beneficio en el neurodesarrollo a largo plazo. En la otra pregunta, tenemos que diluir. Si ustedes se fijan, allá decíamos, le voy a dar primero la mitad y luego se lo voy a dar todo.
también parece que no hay muchas evidencias en que realmente tengamos que diluir, pero bueno, esto también va a ser en relación a los problemas médicos que tenga su paciente. ¿Es seguro? Sí, sí, seguro, incluso cuando se inicia temprano con la primera alimentación enteral, y hay muchos artículos que dicen que no causa ninguna intolerancia. Una vez que nosotros ya decidimos dar la fortificación y que la vamos a dar, no sé, de una manera temprana o tardía o intermedia, vamos a considerar las estrategias de la fortificación y en la actualidad existen 3 estrategias. Lo que llamamos la fortificación estándar, la fortificación ajustable y la fortificación dirigida o individualizada. Dentro de la fortificación estándar es lo que acabamos de ver, donde a 25 mililitros le pongo un vial o le pongo un sobrecito o a 50 mililitros. Pero esto es bajo la suposición de que la leche materna o la leche donante todas son igual y que tiene proteína de 1.5 gramos y que tiene energía de 20. Y nosotros ya vimos que hay una variación terrible en el contenido de nutrientes en la realidad. Entonces, aunque sea una fortificación estándar, si nosotros asumimos esto, no habría fortificación estándar. Entonces nos pasaríamos a la fortificación ajustable. En la fortificación ajustable es cuando, aparte del fortificador, se le está agregando un suplemento de proteína líquida extensamente hidrolizada que utilizan en algunas usines, sobre todo en Estados Unidos y en algunas partes de Latinoamérica, y ellos se basan más en el nitrógeno ureico sérico. Y la fortificación dirigida o individualizada, que la utilizan en algunas, sobre todo a nivel europeo, está basada en análisis en tiempo real, pero con analizadores de leche humana. Es decir, tienen este analizador a la cabecera de la mamá y entonces cada tiempo, vamos a ver una tablita más adelante, revisan la composición que tiene esta mamá y estandarizan la composición en relación a lo que encuentran a la mamá. Es decir, ¿qué le falta? Eso es lo que le agrego y no le voy a agregar algo estándar. Lo vamos a ver adelante en una. Entonces, esta sería una comparación de los diferentes preparados, de cómo nos quedarían realmente las calorías. Ustedes las están viendo ahí a la par. En una leche humana con una fortificación estándar, en una fortificada, pero que además le agrego una fórmula adicional para que me dé 30 kilocalorías por onza, o le agrego la leche humana fortificada más el gramo de proteína más 2 mililitros de aceite vegetal como suplemento, que es lo que le llamamos nosotros modular. En la parte de abajo están viendo los nombres de lo que utilizamos como módulos. Entonces, dentro del impacto de la fortificación en el recién nacido prematuro, también hay unos artículos bien interesantes. Esta fue una revisión de Cochrane, donde revisa 14 estudios experimentales, donde acumuló 1,071 prematuros menos de 2,500 y compara la fortificación versus la no fortificación. En ellos ve crecimiento, ganancia, longitud, perímetro cefálico por semana, y lo que alcanza a analizar son las diferencias medias ponderadas. No encontró ninguna diferencia entre si doy fortificación o no realmente en la estancia intrahospitalaria y en la tolerancia a la enterocolitis, los índices a los 8, pero sí, en todas las que sí dio fortificación, hubo un mayor crecimiento sin que me incremente la enterocolitis, y hubo un mayor crecimiento en los índices de mental de desarrollo y en la escala de Bayley. Todas fueron significativamente positivas y benéficas clínicamente. En este otro estudio, hacen la fortificación estándar versus la proteína extensamente hidrolizada, que le dan más o menos durante 36 semanas. Y aquí sí vieron también cierto incremento en la ingesta integral de proteína, que sí incrementó la masa libre de grasa, el peso y la longitud en los que recibieron la leche fortificada, además enriquecida con la proteína. Pero al final de cuentas, las características terminaron siendo similares a los 3 meses de edad corregida. Entonces, esta que es la segunda estrategia, como que no ha tenido el éxito que idealmente pudiese haberse pensado. Y cuando ya nos vamos a la individualizada, en este caso fueron 2,802 muestras, aquí ustedes están viendo las tablitas que utilizan ellos, y
Si se fijan, es por día, está desde el lunes hasta el siguiente lunes, donde toman las muestras cada 24 horas y una vez que hacen el examen, entonces te van a agregar en base a módulos lo que les alcanza o lo que les falta. Y en este caso también vieron que a los 21 días fue mayor la ganancia de peso en el grupo que sí le dieron esta fortificación individualizada, así como la talla, el perímetro cefálico, la grasa, la masa libre de grasa, y fue menor incluso la intolerancia alimentaria, la urea sérica y los triglicéridos más bajos. Entonces, aquí el fortificador estándar contra los módulos, más o menos es nada más para que ustedes vean lo que están utilizando ellos, la emulsión de grasas poliinsaturadas o la proteína, que es la líquida, o el polvo de polímero de glucosa para poder hacer los módulos. Y bueno, esta es su tarjetita que ellos hacen, ponen pues, el niño, el número, que aquí lo borramos, y por ejemplo este niño va en el día 9, y entonces aquí le miden la leche a la mamá. Ven que la leche de la mamá tiene esta grasa, pero yo quiero llevarla a esta. En estos hidratos de carbono yo quiero llevarla a esta. Tiene esta proteína, yo quiero llevarla a esta. Entonces es como yo voy a fortificarla para que al final me quede como es mi tarjeta. ¿Sí? Le voy a agregar pues lo que ustedes están viendo aquí para hacerla total y absolutamente individualizada. Cuando esto ocurre, bueno, voy a tener estos módulos y entonces voy a tener cada una de las medidas. En la parte de abajo estoy viendo que cada módulo estoy utilizando. La pregunta es, ¿también es buena la fortificación al egreso hospitalario? Realmente los niños que sí se van con leche humana sí aún mejoran un poco la agudeza visual y el contenido mineral óseo, pero no el neurodesarrollo. Entonces resulta un poquito más de riesgo decirle a la mamá que lo haga en casa al resultado final. Entonces, la mayoría de los estudios no reportan diferencias y la evidencia actual no respalda de manera convincente su uso en casa, o sea, cuando el niño ya está fuera del hospital, ¿no? Aunque debo decirle que algunos de los fortificadores dicen que se debe fortificar como hasta los 3,600, cosa que tampoco hay evidencia científica. Ahora viene la pregunta, ¿son iguales los fortificadores? Les decía que había fortificadores obtenidos de leche humana y había fortificadores obtenidos de leche de vaca. Este es un estudio muy bonito porque es una revisión sistemática con un metaanálisis en bebitos menores de 34 semanas o menores de 1,500 y consideraron 16 estudios, 332 bebés, y sin embargo no encontraron diferencia de riesgo de sepsis. Y aunque algunos estudios sí hablan que habría reducción de enterocolitis, considerando que sea de origen humano, que sí habría un poco de más de ganancia de peso o que sí habría diferencias en tolerancia alimentaria, al final de cuentas, lo que más diferencia han encontrado en los fortificadores es realmente cómo lo utilizo, si lo utilizo con la leche de la propia madre o lo utilizo con leche de donador. Y aquí sí debo decirle que es algo pues un poco preocupante porque pues consideramos que la leche de donante es casi tan buena como la mamá, pero este estudio sale a relucir que realmente no hay diferencia en el fortificador si es de vaca o de mamá, pero sí hay diferencia en si utilizo el fortificador en la leche de la mamá o lo utilizo en la leche de donante. Eso sí, fue una diferencia terrible, sobre todo el microbioma, en muchos otros aspectos. Hopperton hizo otro estudio donde también evalúa el fortificador humano con el de vaca y hacen también score en el aspecto cognitivo, lenguaje y motor a los 18 meses de edad gestacional corregida, también con escala de Bailey, y no encontraron realmente ninguna diferencia. Entonces creo que no tendríamos que preocuparnos ahorita tanto por si el fortificador es de origen humano o es de origen de vaca, siempre y cuando sí consideremos que la leche sea de la propia madre, que eso sería en lo que sí tendríamos que estar preocupados.
¿Por qué? Porque sabemos que la leche humana contiene sustancias que reducen el riesgo de enterocolitis, sabemos que la leche propia de la madre mejora el neurodesarrollo a los 7 años, se han encontrado mayor coeficiente intelectual de rendimiento, mejoran los puntajes de lectura, mejoran los puntajes de matemáticas, y esto es cuando le damos una ingesta de leche materna, o sea, de la propia madre, por lo menos 25 mililitros kilo por día, y si duramos más tiempo dándola, se han encontrado mejores índices de lectura, ortografía y de matemáticas. Y comparando, obviamente, con la leche de mami, pues la leche de donante limita el desarrollo cognitivo. Si lo comparamos, obviamente, va a ser siempre mejor la de donante que la de cualquier fórmula, ¿no? A final de cuentas. Entonces, todas estas pautas que da la Academia Americana de Pediatría, las consensuadas, la humana de término fortificada, y si se fijan, todo es llegar prácticamente a un mismo nivel. Dentro siempre tenemos que tener esas recomendaciones generales y ya en base a eso hacer nuestras pausas. Ya casi para finalizar, ¿qué tan pronto después del nacimiento debemos comenzar la alimentación enteral? Pues si hablamos de calostro o de calostroterapia, desde que el bebito nace. Y si hablamos de leche humana de la mamá y el niño puede hacerlo, pues tendríamos que empezar siempre desde el primer día de vida. Aquí están viendo ustedes todos estos, que lo que más tenemos es la enterocolitis y realmente no hay tanta diferencia si empezamos antes a si empezamos después. ¿Qué tan rápido debemos de irnos? Pues si ustedes se acuerdan, nosotros al principio decíamos, no, 1 mililitro por kilo por día o 0.5. También ya hay muchos estudios en los que dicen que podemos avanzar un poco más. Evidentemente todo esto lo tenemos que individualizar, ¿no? Tenemos que individualizar el factor de riesgo de enterocolitis o lo que tenga el paciente, pero realmente hay muchos estudios que nos dicen que es súper importante sumir y mantener ese crecimiento, y que la leche materna propia de la madre promueve el desarrollo del cerebro, particularmente la materia blanca. Ahí están viendo ustedes la evidencia científica, que la nutrición enteral tiene la contribución más significativa al desarrollo del cerebro en la resonancia magnética, y que la ingesta acumulada de macronutrientes, proteínas y energía en lugar del promedio es el determinante más importante para mejorar el desarrollo del cerebro. Y que finalmente la ganancia de masa magra, principalmente debido a más proteínas, pero no a la ganancia de masa grasa, se asocia con cerebros más grandes y una microestructura de materia blanca más madura. Entonces, para recordar, hoy en día tenemos casi el 11% de bebitos que nacen antes de la semana 37, tenemos un mayor incremento en bebitos menores de 1500 y tenemos la posibilidad de mayor morbilidad y mortalidad con alteración neurológica tardía. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, actualizados en las estrategias nutricionales para lograr un crecimiento postnatal adecuado. O sea, yo ya nada más la restricción intrauterina, sino la restricción extrauterina. Entonces, como conclusiones, estos bebitos deben recibir la nutrición suficiente para alcanzar las tasas de crecimiento y la composición corporal que tuvieran los fetos humanos sanos. Tenemos que lograr ingestas de proteínas y de energía adecuadas para ellos y administrarse hasta alcanzar la lactancia libre demanda. La alimentación enteral, por todos los beneficios que vimos, debe iniciarse lo más cercano al nacimiento y avanzar tan rápido como se tolere. Y la fortificación de la leche materna y de donante es apropiada para los lactantes con peso extremadamente bajo al nacer y con peso muy bajo al nacer, para lograr un crecimiento y un impacto en los resultados cognitivos y del neurodesarrollo. Entonces, lograr y aplicar la mejor estrategia nutrimental en el prematuro evitará esa pandemia de malnutrición y efectos deleterios en este grupo etario a corto y a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Esperamos saber a los asistentes. Preguntas, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat, como gusten.
Adelante, ¿no hay preguntas? No vemos ninguna mano levantada. ¿No? Parece que no tenemos preguntas, doctora. Aquí anda una pregunta del doctor Aquí está. Alfonso Gutiérrez Padilla. Sí. ¿El costo en México de cada embalse? ¿De cada embalse? O sea, de fortificadores, ¿o a qué se refiere, doctor Alfonso? De los fortificadores. Sí resulta particularmente caro, por eso es que se han hecho otras estrategias nutrimentales. Nosotros podríamos considerar que a veces cada frasquito ese de 5 mililitros puede costar mínimo 70 pesos, máximo 80 pesos. Entonces sí es algo difícil incluso para los hospitales. Ya son un poco más económicos los que son de polvo y por eso es que de pronto hay quien dice, bueno, yo voy a utilizar un hidrolizado extenso. Pero vuelvo a repetirles, no tiene las características ni de triglicéridos de cadena media, ni de ácido docoxazenoico, ni de proteínas, ni de calcio, que tiene una fórmula especial para prematuro. En todo caso, pues a lo mejor sería mejor, o yo diría mejor una fórmula especial para prematuros si no tengo otra alternativa. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos al experto aquí, aprovechemos. ¿Existe estímulo inmunológico en placas de Peyer, también del doctor Alfonso Gutiérrez? Sobre todo si le damos leche humana y, por ejemplo, si nosotros utilizamos el calostro en la famosa calostroterapia, eso no es para que el niño coma, tiene esa función, sobre todo el estímulo inmunológico. Y ya hay muchos artículos donde incluso se disminuye el riesgo de sepsis y se incrementa el crecimiento con la calostroterapia. Si logramos que consuma todo el calostro de esa mami, es impresionante el estímulo inmunológico, no solo en placas de Peyer, a nivel de todo el sistema. Aquí tenemos otra pregunta, doctora. ¿Tiene incidencia de enfermedad metabólica ósea del prematuro? ¿Cómo la trata? Fíjese que ahora que ya tenemos mucho más visión del tratamiento y que estamos empezando más de forma más temprana, sí ha habido una reducción en la incidencia. Realmente no le puedo decir una incidencia general porque esto va a depender de cada terapia y depende de dos cosas, de cómo trate, cómo alimente usted a sus prematuros y cómo haga el diagnóstico, porque a veces no se hace el diagnóstico y no es que no haya, sino que no se hace el diagnóstico también. Entonces, la idea es que no debiera de existir osteopenia del prematuro. ¿Más preguntas? El doctor José Guadalupe está levantando la mano. Ah, ok. Adelante. Buenas noches. Adelante, maestro. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, felicidades para felicitar a la doctora por esta revisión extensa del tema, que me pareció que iba a 250 por hora, pero bueno, abarcó bastante y nos deja pues para que cada uno profundicemos, estudiemos, ¿no? Le quiero preguntar, ¿cuál es el fortificador que ustedes usan en su unidad y si han tenido problemas de intolerancia al fortificador? ¿Algún efecto secundario al fortificador? Sí, doctor. Nosotros utilizamos el fortificador líquido que viene en vial de 5 mililitros. Ya tenemos por lo menos 5 años utilizando ese fortificador. Y ahorita estoy terminando un estudio, bueno, estamos terminando 2 estudios a la par. Uno de ellos es en leche de la mami, otro es en leche de polvo.
leche humana en polvo, doctor, porque nosotros no tenemos banco de leche en mi unidad y hemos tenido muchos problemas para conseguir leche donada en líquido. Y lo que estamos haciendo es leche humana en polvo y ahí también hemos utilizado el fortificador. Y por ese motivo es que nos hemos dado a la tarea de ver todo lo que acontece en los tiempos. Y el primer punto que encontramos es que lo ideal es que se prepare en campana de flujo laminar, cosa que no hacíamos y que ahora hacemos. Y el otro punto es el tiempo en el que se debe utilizar, porque le comentaba, había quien fortificaba todo, iba y lo guardaba, y ya hemos visto por los análisis que estamos haciendo que se incrementa mucho la osmolaridad y se enrancian los ácidos grasos. Entonces, sí le puedo decir, doctor, que en estos 5 años nos ha ido bastante bien con este fortificador líquido. Sí hemos disminuido la estancia intrahospitalaria nosotros y sí hemos reducido la osteopenia del prematuro. Muy bien. ¿Y la intolerancia al propio fortificador? Fíjese que era más antes de que utilizáramos la campana de flujo laminar. Entonces no sé qué tanto era el propio fortificador o a la mala técnica de preparación. Porque ahora que estamos usando la campana de flujo laminar y que entró nutrición, no hemos tenido intolerancia, doctor. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta aquí, doctora. ¿La leche humana en polvo les resulta fácil obtenerla? Fíjese que el único problema para nosotros, digo, yo no la hago, está en el CUSEI, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas, con bioingenieros. El problema que tenemos es la materia prima, o sea, la leche. Fuera de la leche, yo creo que se haría con bastante facilidad. Hay un equipo y ellos tienen la posibilidad de secar, porque lo hacen por aspersión, más o menos alrededor de 3 litros, utilizando 4 horas, pero usando litros en polvo, pues, porque lo colocan en frasquitos o lo colocan en sobres que también estandarizaron y que vieron y que ya nada más se reconstituye con agua. Entonces ya viene como en dosis. Entonces no es el problema la técnica, esa ya la hicieron, ya la lograron después de casi 10 años. El problema es la leche, la materia prima. Hay otra pregunta. Nos dicen, ahorita que están utilizando la leche materna en polvo, ¿hay manera de que la rehidratación se haga un poco más concentrada y evitar el uso del fortificador? ¿O no sería viable esa ligera concentración que se pudiera hacer? De hecho, las otras 3 líneas que se están haciendo es hacer un fortificador o hacerla individualizada, y también se está haciendo la línea de los probióticos, pero de leche humana, obtenidos, cultivados de leche humana. Entonces, sí, la idea a futuro en este laboratorio es que se pudiese hacer individualizada, porque ellos sí analizan la leche, ellos sí analizan cada leche y qué contiene, y ellos tienen la posibilidad de incrementar. O sea, podrían hacer una leche individualizada, más que usarla como fortificador, individualizarla, que era lo que yo hablaba de lactoingeniería. Doctora, aquí hay otra pregunta. Usted mencionó que han disminuido en su unidad la incidencia de osteopenia en los prematuros a partir del uso de fortificadores. ¿Cuál era antes y cuál es ahora la que tienen? ¿De fortificadores? No, de osteopenia. La incidencia de osteopenia, porque usted La mencionó incidencia. que han Yo visto creo, que se ha sí. disminuido. No tengo yo el dato exacto, no quiero decirle mentiras, pero sí puedo decirle que nosotros por mes, anteriormente, teníamos por lo menos un prematuro con ese problema por mes. O sea, siempre en nuestros pases de visita teníamos 1 o 2 prematuros. Y ahora podemos pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses y no tener ningún niño con ese problema, a Pero pesar de eso. ¿sí han hecho ustedes algún estudio al respecto? Estamos ahorita en una tesis apenas. En cuanto la Ah, ok. tenga, le prometo que las compartimos.
Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos a la experta, aprovechémosla. Ya nos pasamos de tiempo. A ver, No, estamos exactamente quiero hacer otra en... pregunta, ¿puedo? Adelante, doctora Arismendi. Doctora Elisa García, ustedes en este momento con esto que se ha revisado en la literatura, ¿ya la están usando fortificador tempranamente? Sí, sí, nosotros le comentaba que anteriormente decíamos, no, espérate que tenga 100 mililitros por kilo y de vía enteral y entonces Así se lo lo das. hacíamos, ajá, o 80 Porque cuando menos. sí, por el temor. Pero ahora si nosotros evaluamos y revisamos que no tiene grandes factores de riesgo, que sí se puede, empezamos a utilizarlo ya con 75 y hay quien se anima ya con 50, ¿eh? Bueno, porque ya están recomendando hacerlo con 20, 40, ¿no? Algunos. Algunos, sí. Le decía que el doctor William Hay en el último congreso de neonatología, él hablaba de 40. Sin embargo, se quedó en 50 ya cuando le preguntamos de manera personal. Y usted comienza así un poco diluido, en Sí, 50. sí, sí comenzamos a media dilución todavía porque ya recorrimos, ya bajamos. Dijimos para no empezar las dos cosas y hasta hoy nos ha ido bien. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta aquí que surge de una respuesta que usted dio con respecto a los probióticos humanos cultivados. Si nos puede decir en pocas palabras cómo es el proceso de la producción de estos probióticos. Sí, ellos, por ejemplo, tienen la leche y una vez que analizan de la leche, de ahí toman porque cuando se va a hacer el proceso de la leche humana en polvo, se tiene que descartar que tenga incluso sustancias adictivas, que tenga sífilis, que tenga uno de cosas. Entonces se hace todo ese análisis, pero también se hace el análisis microbiológico y entonces de ahí se obtienen y se cultivan, así como cultivamos en las cajas de Petri y que cultivamos, ahí se cultiva y hemos encontrado, por ejemplo, en mamás adictas, estafilococo y una serie de bacterias impresionantes, pero casi no tenemos, por ejemplo, L. reuteri, todos ellos en las madres adictas no tenemos ese tipo de probióticos de los que son buenos, tenemos más bien otros. Entonces, doctor Luis, es básicamente en las cajas de Petri, como tomamos, se puede la gota de leche y vemos las bacterias que crecen, y una vez que la cultivan, la aíslan, ellos en sus propios medios de crecimiento la reproducen. Gracias, doctora. ¿Existe alguna contraindicación del uso de los fortificadores? Eh, realmente no existe ninguna contraindicación, o sea, realmente no la existe. Eh, asumiendo que lo voy a administrar al bebé que pesa menos de 1500, porque ya vimos que no alcanza a cubrir el requerimiento, y asumiendo que la leche de la mami, una mamá, digamos, de condiciones normales, no alcanzaría a aportar eso. Entonces, por lo menos no sé de alguna contraindicación real. Sí existe el estado clínico del niño en el que pues no le voy a dar si no come o algo, pero contraindicación directa per se para el uso de fortificadores no creo. Ok. Bueno, si no existe ninguna otra pregunta, le agradezco a la doctora su brillante presentación. Ay, perdón, no puedo accesar. Bueno, ¿me escuchan? Yo sí lo Ok. escucho, doctor, yo sí lo escucho. Doctora, le agradezco mucho su excelente presentación. Realmente nos sacó de muchas dudas, ¿no? Y de muchos mitos que tenemos al respecto del uso de fortificadores. Y ya vemos todas las ventajas y nos lo mostró con evidencia. No con la experiencia, aparte de la experiencia, nos trajo la evidencia que existe al respecto. Le agradecemos mucho, doctora. Doctor Héctor, no sé si sigues todavía aquí. ¿Algún comentario?
Se me hace que ya se fue el Me presidente de la parece que ya se sociedad. fueron a dormir. No, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los asistentes. No se les olvide dentro de un mes nuestra siguiente plática. Le estaremos informando. Muchas gracias, doctora, y con esto Hasta damos luego. por finalizado. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches a todos.